Bien, como sabemos, los riñones son dos órganos retroperitoneales que se encuentran ubicados en los laterales de la columna lumbar, en estrecha relación con el músculo psoas. Están formados por una corteza, y sus prolongaciones, que son las columnas de Berti, que van a dividir la médula en lo que serían las pirámides medulares, ¿sí? Vamos a tener un sistema excretor, como son los cálices menores, mayores, y la pelvis renal. Esto es lo que sería una reconstrucción multiplanar en corte coronal de una tomografía con contraste, ¿sí? Para imitar bien la corteza, ¿no? En una tomografía se necesita la administración de contraste en una fase córtico-medular, ¿sí? Bien, esto es otro esquema donde vemos lo que sería la corteza, las pirámides medulares, el sistema de cálices menores, mayores, la pelvis y el uréter proximal. Acá lo que tenemos es una radiografía de un urograma excretor, donde vemos exactamente lo mismo. Si se fijan bien, aquí tenemos el riñón derecho, con su corteza, sus pirámides y lo que serían los cálices. Acá tenemos riñón izquierdo, que naturalmente por la ubicación del hígado va a haber una simetría en sus alturas, donde el riñón derecho es mucho más bajo que el riñón izquierdo. Esto es otro esquema de un corte axial de los riñones. Esto es nada más para mostrar lo que sería la ubicación de los riñones. Como les dije anteriormente, están ubicados en los laterales. Están en un espacio que se llama perirrenal, que está limitado por unas fascias, una fascia pararrenal posterior y una fascia pararrenal anterior, y lo que sería la fascia lateroconal. Esto es lo mismo, una magnificación de un corte axial, de una tomografía con contraste en fase nefrogénica. Si se dan cuenta, en la fase nefrogénica no vemos perfectamente lo que serían las pirámides medulares, ¿sí? Pero esta imagen lo que queremos es mostrarle cómo se ven acá delimitada la fascia renal anterior, la posterior, lateroconal, el espacio perirrenal con su grasa adyacente. Lo mismo, un corte axial de tomografía computada en fase córtico-medular. Vemos lo mismo, corteza, pirámides, prolongaciones Bertin y el esquema de lo que serían las fascias renales. Acá lo que tenemos es una radiografía anteroposterior de lo que sería un urograma excretor. Como les había comentado antes, el riñón derecho se encuentra más descendido que el riñón izquierdo. Esto es una fase ya descriptora donde podemos ver el paso del contraste, ¿sí? A nivel de los uréteres. En este caso pareciera que el uréter proximal, el izquierdo está un poco dilatado, ¿sí? En comparación con el uréter derecho. Más o menos, esto es una fase ya de llenado vesical, donde vemos el uréter y el llenado de la vejiga con el contraste endovenoso. Estas son las formas que nosotros tenemos para evaluar la vía excretora, la vía urinaria en tomografía, ¿sí? Estos son, digamos, reconstrucciones multiplanares, una reconstrucción coronal, una secuencia o una reconstrucción que nosotros llamamos máximo de intensidad de proyección, donde lo que hacemos es un realce, ¿sí? Aumenta la intensidad de la imagen en lo que sería las áreas más densas, más hiperensas, se ven con mucha mayor claridad. Nos sirve para estudiar bien el árbol de la vía excretora. Y esto no es, esto lo que es básicamente es una reconstrucción en 3D de una fase excretora de
la tomografía con contraste, ¿sí? Es un volumen rendering. Como diagnóstico no lo usamos tanto, esto se usa más que todo en las reconstrucciones 3D, se usan como ayuda para planificación de cirugías y ese tipo de cosas. No las usamos tanto diagnóstico, pero es una ayuda que usamos nosotros los radiólogos para hacer diagnóstico, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa desde que administras el contraste hasta que está en la fase excretora de corteza, uréter y Sí, llenado vesical? claro, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Ah, ok. Realmente la córtico-medular es una fase que es bastante arterial, normalmente a los 25 segundos de la administración de contraste endovenoso, y se hace por bomba, y ya tenemos una fase córtico-medular, ¿sí? La fase nefrogénica en tomografía, ¿sí? Porque en neurograma excretor tiene unos valores distintos, unos tiempos distintos, pero una fase nefrogénica donde ya no, donde vemos toda la corteza, la corteza y la médula bastante contrastada, ¿sí? Es ya al minuto, ¿sí? A los 60, 70 segundos. Y la fase excretora ya es a los 5 minutos. Más adelante vamos a hablar de ello, ¿sí? Tanto en neurograma, sobre todo en neurograma excretor. Pero es así, es 25 segundos, un minuto, o sea, 60 segundos y a los 5 minutos. ¿Bien? Ok, gracias. No, de nada. Bien, también obviamente la vejiga la vamos a evaluar en lo que es las vías urinarias, más nada para ver irregularidades o alguna lesión polipoide o ocupante de espacio. Naturalmente van a tener unas improntas, ¿sí? En el caso de la pelvis femenina va a tener la impronta del útero, en el caso del varón va a tener una impronta prostática. Acá lo vemos mucho mejor. Una fase de llenado de vejiga, donde vemos, si se fijan bien, el techo de la vejiga, ¿sí? Tiene esta impronta, que es bastante regular. Esto se debe al fondo del útero, se posa sobre el techo vesical. Y en el caso del hombre, vemos, probablemente este varón esté cursando con una hiperplasia prostática, entonces vemos esta impronta de la próstata sobre el piso vesical. Esto es habitual, no indica patología que hagamos improntas uterinas o prostáticas. Entonces, los métodos para evaluar por imágenes, para evaluar la vía urinaria, el oro urinario y el sistema excretor, tenemos radiología simple, donde hacemos rayos X del árbol urinario sin administración de contraste, ¿sí? Radiología contrastada, que es el urograma excretor, el ultrasonido, que también es un buen método, igual es mucho mejor, es un método más utilizado para evaluar lo que es el riñón y la vejiga más que los uréteres, ¿sí? Para evaluar los uréteres es mucho mejor la radiografía contrastada, la urotomografía o la uroresonancia magnética, ¿sí? De acá nos vamos a centrar más en los primeros métodos, ¿sí? La resonancia magnética, si bien es un estudio bastante complejo y tiene distintas secuencias, que nos da mayor información en cuanto al comportamiento a nivel celular y de alguna patología, lo voy a nombrar, pero tengan en cuenta que la resonancia magnética es bastante compleja. Nos da mucha mayor información, pero requiere cierto entrenamiento y a fines prácticos de la clase no pretendo darles toda la patología del árbol urinario y renal en una sola clase, ¿sí? Bien, el urograma excretor, ¿qué es los objetivos o para qué lo usamos? Es para visualizar los contornos renales, visualizar el parénquima renal en lo que sería una fase nefrogénica, ver los sistemas de excreción, lo que serían cálices, pelvis, uretres y ver la vejiga. Usamos laxantes catárticos, usamos simeticona para disminuir la tensión superficial y antes de hacer el estudio debemos pedirle al paciente que vacíe la vejiga, ¿sí? Esto es lo que esto más o menos responde la pregunta que me habéis hecho anteriormente. Tenemos
hacemos una radiografía simple del árbol urinario. En esta radiografía lo que pretendemos ver es, no pretendemos ver el riñón y las vías urinarias, pero sí podemos ver si sospechamos de cálculos, podríamos ver cálculos si son de oxalato de calcio, vamos a ver el cálculo, ¿sí? En la vía urinaria. Administramos el contraste endovenoso. Y aquí tenemos la fase nefrogénica. Eso es en el urograma excretor, ¿sí? Porque no hacemos fase córtico-medular en el urograma excretor. Eso se usa más que todo en tomografía y en resonancia magnética. Tenemos la fase nefrogénica, que les había dicho, de 60 segundos, o sea, un minuto a 3 minutos. La fase excretora a los 5 minutos. Y una pielografía. Aquí en esta pielografía ya no vamos a ver tanto los riñones, sino vamos a ver lo que sea la pelvis y los uréteres. La fase excretora ya tardía, esto es para ver más que nada la vejiga, ¿sí? Y tenemos una fase postmiccional, que lo hacemos el paciente elimine o orine después del estudio, y le repetimos la radiografía. Nada, esto es cosas que podemos ver. Vemos las costillas inferiores, cómo debería estar posicionada el paciente. Veremos ver las costillas inferiores, el pubis. Vemos los contornos del psoas. Vemos algunas asas intestinales. Podemos ver calcificaciones. Como les comenté, calcificaciones si sospechamos de que tiene una patología litiásica renal. Podemos verlos en una radiografía simple sin contraste. El cuerpo extraño y obviamente las estructuras óseas. Esto es lo que sería la radiografía anteroposterior del árbol urinario. Si se fijan bien, acá, esto, observamos lo que es el riñón izquierdo, ¿sí? El riñón izquierdo se puede ver, aunque no tenga la administración de contraste, obviamente hace opacidad en la radiografía, ¿sí? El riñón izquierdo, el derecho, perdón, lo vemos acá, ¿sí? Pareciera estar un poco más bajo. Esto que vemos acá es la transposición de las asas intestinales, el gas del meteorismo de las asas intestinales. Y acá a los costados de la columna vertebral vemos el músculo psoas, ¿sí? Y obviamente las estructuras óseas que había mencionado antes. Bueno, en todo esto aplicamos el contraste yodado, no iónico, a 1 o a 2 mililitros por kilogramo peso. Esto también usamos este mismo método para administración de contraste en tomografía, ¿sí? Por regla usamos 1.5 mililitros por kilogramo peso del paciente. Esto, el método en bolo de 3 mililitros segundo, es el caudal que vamos a usar para la administración de contraste. Esto lo hacemos ahora, antes lo hacía de forma manual, pero ahora se hace con bomba. La bomba que le colocamos la cantidad de volumen que queremos pasar por segundo y nos da el caudal. Bueno, como contraindicaciones, ¿sí? Tenemos que haya tenido una cirugía abdominal reciente, algún aneurisma, algún dolor abdominal o cólico renal. Si no hacemos este estudio si tenemos un paciente en una fase aguda de algún cólico renal. Bien. Pasando a lo que es el urograma excretor, si se fijan, esta ya administración contraste, pasamos 60 segundos a 3 minutos y vemos cómo se marca mucho mejor el riñón, ¿sí? Lo que debemos ver en el urograma excretor, en la fase nefrogénica, es el contorno renal, ¿sí? Que no haya ninguna lesión o alguna tumoración que nos haga sospechar de alguna patología. E igualmente que ambos riñones se contrasten de la misma manera, ¿sí? En los mismos tiempos. Cuando hay patología, bien sea obstructiva o alguna pielonefritis, podemos ver que hay disminución de la concentración en el riñón afectado. Esto es una fase excretora a los 5 minutos, si se fijan, aunque seguimos viendo el parénquima renal y sus contornos, ya podemos visualizar lo que serían los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal de cada lado y por lo menos el uréter proximal. ¿Bien? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Perdón. Antes mencionaste, cuando estabas explicando el urograma, mencionaste algo de el contraste, o sea, usás un contraste y podés ver la corteza y la médula por un lado, puede ser. Lo diferenciaste bien claro, con por eso, o sea, les aclaro, en el urograma excretor hacemos una fase nefrogénica, ¿sí? Claro, o sea, lo que yo decía es, tipo, dejás pasar tiempo, eso, cómo lo dividís o nada, eso.
nosotros administramos el contraste endovenoso por bomba, ¿sí? Al caudal que les mencioné. Y a los 60 segundos adquirimos la primera imagen, ¿sí? Al minuto y a los 3 minutos y tenemos una fase nefrogénica, que lo que vemos es los contornos renales, ¿sí? Vemos el parénquima y los contornos renales. Ya a los 5 minutos tenemos la fase excretora, ¿sí? Donde vemos los cálices y la pelvis renal y el tercio proximal de los uretes en lo que sería un urograma excretor. No sé si eso responde a tu pregunta o tienes alguna duda. No, está bien, está bien, sí, entendí. Tranqui, gracias. No pasa nada, así que puedes preguntar, no. Tranqui, gracias. Bueno, y a los 30 minutos, lo que vamos a ver es el llenado de la vejiga. ¿Sí? Aquí evaluamos los contornos de la vejiga, podemos ver las improntas que le había mencionado antes. Para ver si no hay lesiones vegetantes, algún pólipo o algo. Básicamente para eso se usa. Y el postmiccional, lo que lo que evaluamos si la cantidad de volumen residual que queda es el adecuado. Recuerden que los pacientes que tienen hiperplasia prostática pueden tener dificultades para el vaciado de la vejiga y podemos ver que hay un aumento del volumen postmiccional con aumento del residuo postmiccional. Para las indicaciones, lo habíamos mencionado antes, evaluación anatómica de la vía urinaria, anomalías congénitas, bien sean poliquistosis renal o riñones supernumerarios. En antecedentes cólico-renal, para evaluar si hay alguna dilatación o signos de ectasia de las vías urinarias, y con la radiografía simple sin contraste también podríamos visualizar el cálculo. Pacientes con hematuria, que en estos pacientes con hematuria sospechamos bien que tengan una patología litiásica o una patología tumoral, ¿sí? Sobre todo si tienen antecedentes con antecedentes fumadores, ¿sí? De tabaquismo. Traumas renales, para evaluar los contornos renales, vemos si no tiene algún hematoma o algo que nos llame la atención. Pre- y poslitripsia, para evaluar la eliminación completa o no o que queden residuos de cálculos renales. En las litotripsias, obviamente, siempre va a quedar algún residuo de cálculo, pero debería ser de pequeño diámetro que van a ser eliminados normalmente. Lesiones de la mucosa, tenemos que ver como que los uretes normalmente deben tener unos bordes bastante lisos sin interrupción del mismo, ¿sí? Esto nos puede indicar que hay alguna lesión. Y bueno, también se pide TBC urinaria, que es una patología poco frecuente, pero se puede ver. Bueno, contraindicaciones obviamente absolutas, la sospecha de embarazo, no podemos hacerle un urograma excretor ni ningún tipo de estudio con radiación, con rayos X. Obviamente que tenga un riesgo. Insuficiencia renal, recuerda que el contraste endovenoso, contraste no iodado, es eliminado por los riñones, y si esto no funciona bien, no queremos hacer una insuficiencia renal por agravar su insuficiencia renal con la limitación de contraste en un paciente que ya tenga el antecedente. Y bueno, que tenga reacciones o antecedentes de reacciones graves o alergia al contraste endovenoso. Esas serían las indicaciones absolutas para hacer el estudio. Como complicaciones, es rara, pero puede haber complicaciones en el sitio de inyección. Normalmente usamos lo que sería inyectamos en el pliegue del codo, no debería, es muy, muy difícil que haya una tromboflebitis en la administración de contraste, porque la vía queda colocada pocos minutos. El estudio dura 30 minutos y eso es lo que debe el paciente tener la vía. Ese es el tiempo que tiene la venoclisis. Y bueno, que tenga alguna reacción alérgica al contraste endovenoso, un paciente no conocido. Una pregunta. ¿Sí? Habías mencionado 2 fases, o sea, ya sé que estoy volviendo a algo que dijiste antes. Sí. Había una que era la pielonefrogénica, que era los 10 minutos. Sí, la excretora a los 15, a los 5, perdón. ¿En ambas se ven los uréteres y las pelvis? ¿O en la piel se ve como más? Sí, lo que sucede es en la fase
excretora de los 5 minutos, aunque no vemos bien contrastados los uréteres, vemos más que todo, vemos los cálices y la pelvis, pero no vemos lo que es el tercio medio y distal de los uréteres. En cambio, los 10 minutos no vamos a ver bien delimitados los contornos renales, pero sí la vía urinaria, la vía excretora la vamos a ver bastante bien, ¿sí? Y obviamente los 15, 30 minutos lo que vamos a observar es el llenado de la vejiga, ¿sí? Esa es la diferencia. La diferencia está en que los 10 y 15 minutos es para evaluar solo vías urinarias. Van a estar bastante contrastadas, ¿sí? Mil gracias. La diferencia es esa. No vamos a ver los riñones, sino vamos a ver solo la vía urinaria. ¿Bien? Perdón, y esa parte que dijiste que se ve bien la vejiga, que eran después de 20 minutos, creo que 30, sería fase sí, ¿cuál? 30. Esta es la fase vesical. Dale, gracias. La fase vesical, 30 minutos, está bien llenada. Esto lo hacemos antes de pedirle al paciente que vaya al baño, ¿sí? Dale, gracias. Bien, entonces, los estudios de imágenes, bien sea cualquier método, holograma, excretor, tomografía o resonancia magnética, lo que vamos a ver son anomalías en número, en la posición, en el tamaño del riñón, algunas anomalías de fusiones y de forma como tumores o pseudotumores, ¿sí? También están las lesiones quísticas, bien sean congénitas o adquiridas, ¿sí? Vamos a hablar de cada una de ellas. Ustedes ya vieron varias clases, ¿no? Porque por acá hago un paréntesis porque como la vía urinaria y los riñones se evalúan por todos los métodos, ¿sí? Es uno de los que tiene más métodos para evaluarse, métodos de imagen. Tenemos ecografía, tomografía y resonancia magnética. En el lenguaje de ecografía vamos a hablar de lo que son lesiones hipoecogénicas, ecogénicas o hiperecogénicas. En tomografía vamos a hablar de densidades de unidades Hanfield, ¿sí? ¿Recuerdan algo de eso? Asumo. Y en resonancia magnética lo que vamos a hablar es de intensidad de señal. ¿Bien? Cuando estoy hablando de intensidad, estoy hablando de resonancia magnética. Cuando estoy hablando de densidades o unidades Hanfield, estoy hablando de tomografía. Y cuando hablo de ecogenicidad, hablo de ecografía, ¿sí? Porque por ahí ustedes están empezando esto y no quiero marearlo con esto, pero más que nada para que tengan claro. ¿Sí? Gracias. El número. Están las agenesias renales, nada, que hay pérdida ahí se nace con un solo riñón por el desarrollo embrionario. Normalmente lo que ocurre en estos pacientes, pues, o sea, es un hallazgo casual muchas veces. En estudios por otras patologías lo que vamos a encontrar es un único riñón, como vemos acá en una reconstrucción multiplanar, en reconstrucción coronal. Vemos en fase nefrogénica el riñón derecho y la ausencia del riñón izquierdo. Cuando hay ausencia del riñón izquierdo, de las celdas renales, lo que vamos a ver es ocupación de esa área por asa de intestino delgado. Es lo que normalmente ocurre. Esto ocurre en las agenesias o en los pacientes que hacen nefrectomía, también sucede lo mismo. La celda renal se ocupa por asas del intestino delgado. Ese espacio, como no hay ese espacio perirrenal, donde está el riñón, es ocupado por asas del intestino delgado. Un riñón con características normales. Si tengo un solo riñón no quiere decir que este riñón tenga alguna característica propia de ello. Acá lo que tenemos de este lado tenemos un urograma excretor en fase nefrogénica, donde vemos el riñón izquierdo, ¿sí? La ausencia del riñón en derecho con su pelvis renal. Y esto es una reconstrucción volumétrica de tomografía del riñón izquierdo. Esto solamente lo usamos para comparar, o sea, vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Y esto es una ectopia, esto cuando no hay ascenso de uno de los riñones, puede estar ubicado en pelvis o en fosa ilíaca, de cualquiera de los dos lados. Normalmente no indica patología esto, solo como hallazgo casual, no vamos a ver. Tenemos también las ectopias cruzadas. Cuando hay ectopias cruzadas es que uno de los riñones asciende, pero del mismo lado que el otro, y normalmente lo que vamos a ver son
son fusiones de los riñones, ¿sí? Vemos como un riñón aumentar de tamaño con dos sistemas de excreción. Esto lo vemos en las fusiones, las ectopias cruzadas, ¿sí? Tienden a fusionarse los riñones. La astopsis, que es simplemente sería básicamente lo mismo que las ectopias, un problema en el ascenso de los riñones, donde vamos a ver un riñón mucho más bajo que el otro. Recuerda que les había dicho que el riñón, aunque el riñón derecho siempre está mucho más bajo que el riñón izquierdo, que es excesivo, casi está en fosa ilíaca izquierda, en fosa ilíaca derecha el riñón. Tampoco no vamos a ver, no indica patología o alteración de la función renal de ese riñón. Y las hipoplasias congénitas, nada. Lo que vamos a ver, acá tenemos dos estudios más, un urograma excretorio y un corte axial de tomografía sin contraste, en donde observamos, ¿sí? Vemos, como les había dicho, acá vemos el contorno del riñón derecho bastante, mucho más pequeño de lo que sería el riñón izquierdo. Cuando ocurre esta hipoplasia, lo que vamos a ver es un aumento del volumen y un aumento del espesor de la corteza renal contralateral, debido a que este riñón está supliendo la función del otro riñón. También, nada, el riñón que no esté hipoplásico, el riñón normal, no va a tener ninguna alteración de su función, ¿sí? Más de lo mismo, hipoplasia renal, una tomografía, un corte axial, tomografía con contraste endovenoso, donde vemos el riñón derecho disminuido de tamaño, atrófico, con disminución del parénquima renal, mientras que el lado izquierdo vemos como está aumentado de tamaño y un aumento del espesor. De este lado lo que vamos a ver es una resonancia magnética con gadolinio. Todas las resonancias magnéticas, obviamente, como les comentaron anteriormente, se hacen en fase T1, ¿sí? Donde vemos, esto es una fase córtico-medular, donde vemos la corteza y las pirámides vulvares, las pirámides medulares. El riñón de herradura también es una malformación congénita, lo que es la fusión de los polos inferiores de los riñones, ¿sí? Lo que vamos a observar es esto. Hay fusión en la línea media de los polos inferiores, normalmente es lo que ocurre, y vemos esto, un riñón que le llaman herradura, su función está conservada, la corteza también está conservada, lo único es que están fusionados. Las malformaciones congénitas de los riñones pueden tener otra serie de patologías aisladas, ¿sí? Cuando vemos malformaciones renales hay que buscar alguna otra malformación anatómica en este tipo de pacientes. Esto es otra alteración de la forma del riñón, en este caso un riñón en torta. A diferencia de lo que es el riñón en herradura, hay fusión tanto del polo superior como del polo inferior de ambos riñones y dan esta forma, que lo describen en forma de torta. A diferencia de lo que sería el riñón en herradura, que es solo el polo inferior, no se confunde. El riñón en torta hay fusión tanto del polo superior como del polo inferior de ambos riñones, ¿sí? Vamos a ver doble sistema, obviamente, porque son dos riñones fusionados, doble sistema de excreción. En este caso vemos un riñón en torta, donde también observemos dilatación, marcada dilatación de lo que es el sistema excretor, ¿sí? Probablemente tenga alguna alteración. Normalmente estos pacientes pueden cursar también con algo que vamos a ver un poco más adelante, que es los ureteroceles, ¿sí? Y por eso cursan con dilatación. Y otra malformación congénita es la poliquistosis hepatorrenal. Esto es una reconstrucción multiplanar, corte coronal, donde observamos múltiples imágenes hipodensas, algunas de ellas con calcificaciones, que se estructuran en el parénquima renal, ¿sí? Además vemos como también imágenes similares, la vemos en el hígado. Este paciente, obviamente, esta poliquistosis va a terminar en una insuficiencia renal,
la mayoría termina en insuficiencia renal, en diálisis y insuficiencia renal, así que tiene un riñón trasplantado en fosa ilíaca derecha, como ven acá, un riñón totalmente normal, con su corteza y su médula conservada. También vamos a tener duplicación del sistema colector. Estas pueden estar asociadas o no a ureterocele. Acá lo que vemos es una radiografía de un urograma excretor en su fase pilográfica, ¿sí? No vemos tanto los riñones, sino vemos más que toda la excreción del contraste en los uréteres y en la vejiga. Si se dan cuenta, se fijan con detalle, aquí vemos un sistema excretor, un uréter, vemos 2 pelvis y 2 uréteres proximales. Estos pueden ser completos o incompletos, pueden terminar, llegar los 2 uréteres a la vejiga, o se pueden haber fusión de los mismos en algún tercio, ¿sí? Del uréter. También podemos, te digo, el efecto de las fibras musculares, de la musculatura lisa de los uréteres, podemos ver un megauréter, ¿sí? Vemos como los uréteres aquí totalmente normal y vemos la dilatación del mismo, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado con estos pacientes con megauréteres pueden ser infecciones urinarias de repetición, por reflujo urinario, así que nada, normalmente es un hallazgo que hace después de un paciente que cursa con infecciones urinarias a repetición, sobre todo en la edad pediátrica, se logra ver. Se me olvidó comentarles cuando hablamos de anatomía, el uréter tiene tres estrecheces naturales, ¿sí? Que son en la unión ureteropiélica, otra cuando el uréter pasa por las arterias ilíacas y otra más a nivel de la unión ureterovesical, ¿sí? Esas son estrecheces normales, no indican patología y tampoco van a producir dilatación de los mismos. Pero existen estenosis patológicas que van a, en este caso es una piel ureteral bastante marcada, donde vamos a ver un grado de hidronefrosis, ¿sí? Vemos dilatación de los cálices menores, cálices mayores y de la pelvis renal, sin lograr visualizar lo que sería el uréter, ¿sí? Esto se debe a una estrechez, una estenosis en la unión ureteropiélica, ¿sí? Patológica, porque no permite la eliminación del contraste de un paciente pediátrico. Otra lesión es el ureterocele, donde vemos dilatación del uréter en su porción más distal, en lo que sería en la submucosa de la vejiga. Lo que va a producir esto es dilatación, o sea, va a comportar como una obstrucción de la vía urinaria. Estos pacientes también pueden cursar con duplicación de la vía urinaria, pueden tener pelvis renales bífidas o doble sistema excretor. Nada, esto es un urograma excretor donde vemos esto que ven acá en los textos, lo van a encontrar como signo de la cabeza de cobra, ¿sí? Porque se asemeja a la cabeza de una cobra. Y esta es la reconstrucción 3D de una tomografía computada de cómo se vería. En cuanto a la neuropatía obstructiva, la causa más común es la litiasis renal, ¿sí? Es una obstrucción mecánica que impide el paso de la orina y a largo plazo va a producir uronefrosis con sus complicaciones, bien sea pielonefritis, infecciones urinarias de repetición. Tienen sus formas de presentación aguda o crónica, pueden ser completas o incompletas y pueden ser supra o infravesicales, ¿sí? Dependiendo de la edad en que aparezca y en qué tipo de etario se encuentra, tenemos las infancias o las congénitas, hablamos de una, como las estenosis piloureterales, las vejigas neurogénicas o las válvulas ureterales. Todas ellas van a producir obstrucción y van a producir dilatación del sistema excretor. En mujeres, las causas más comunes son el embarazo, la litiasis, ¿sí? Y los tumores ginecológicos. El más común, la litiasis. Y en hombres, la hipertrofia o cáncer de próstata, la litiasis y las estenosis uretrales.
Como le dije, la más común de ellas es la litiasis. ¿Sí? Bien. Acá lo que tenemos es un urograma excretor tomado a los 50 minutos de inyección. Recuerda que el urograma excretor se hacía hasta los 30 minutos en un paciente normal, donde ya debería haber eliminación de todo el contraste endovenoso a través del sistema excretor y vemos la vejiga, sería la fase vesical. En este caso, vemos como en el riñón derecho hay todavía contraste en la pelvis renal, mientras que en el riñón izquierdo no vemos ningún tipo de contraste o opacidad de contraste en la vía urinaria. Esto nos indica que hay algún tipo de obstrucción, bien sea por alguna de estas causas que mencioné, ¿sí? Esto es una paciente femenina. Aquí vemos la impronta del útero. Como otra causa, obviamente, tenemos la litiasis renal. En este caso es una radiografía simple de abdomen, sin contraste, donde si ven estos que tienen la forma como de pelvis renal y de cáliz, esto es lo que es un cálculo coraliforme, ¿sí? Que se pueden ver muy bien por radiografía simple sin administración de ningún tipo de contraste. También de este lado otro paciente, también tenemos un cálculo coraliforme y lo que tenemos los anillos de Dunbar, que es la calcificación de un cáliz renal dilatado de forma crónica, se va calcificando. Esto es ahora un corte axial de tomografía donde sin contraste endovenoso, en el caso del lado izquierdo de la pantalla, donde vemos la litiasis, vemos como hay una ligera ectasia calicial, ¿sí? Y de este lado vemos lo que es la representación en tomografía de lo que serían los anillos de Dunbar, con calcificaciones de los cálices dilatados. Esto nos indica algo bastante crónico. En agudo no vamos a ver ningún tipo de calcificación, ¿sí? Bien, en la patología obstructiva vamos a ver hidronefrosis de los riñones, que van a ser clasificados grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, dependiendo de la afectación del mismo. En el grado 1 vamos a ver lo que es dilatación de la pelvis renal, pero los cálices mayores y menores se encuentran conservados. En el grado 2 ya hay tanto dilatación pélvica como de los cálices, que serían los cálices mayores primero. En el grado 3 vamos a ver dilatación pélvica y calicial, pero ya de los cálices menores. Y en el grado 4 vamos a ver marcada ectasia o marcada dilatación de estos sistemas, pero con la desestructuración del parénquima, ¿sí? En un urograma excretor, esto es lo que es la representación de lo que les acabo de comentar. Acá no hay ningún tipo de dilatación, esto es un paciente normal. Aquí hay ligera ectasia, ¿sí? Donde vemos dilatación tanto del uréter como de la pelvis renal. En este ya podemos ver como aquí en este caso los cálices mayores están conservados, aquí vemos como los cálices mayores ya están dilatados, sin embargo los cálices menores aún conservan su forma, ¿sí? Su concavidad, si lo quieren ver, eso, es la forma del cáliz. En cambio, ya en el grado 3 vemos dilatación de la pelvis renal, de los cálices menores, y ya pierde su concavidad los cálices menores, sí, están bastante abombaditos y dilatados. En el grado 4 ya no vemos ni la forma hay marcada dilatación y no vemos la forma de los cálices, no podemos distinguir un cáliz de una pelvis mayor. Los cálices menores de un cáliz mayor. Bien, en la representación ecográfica es exactamente igual. Grado 1 vamos a ver ligera ectasia de la pelvis renal. Acá ya normalmente no vemos los cálices cuando no hay ectasia, aquí ya vamos a ver que los cálices menores están dilatados, pero los cálices menores están conservados. Acá ya vemos una marcada dilatación de la pelvis renal, de los cálices mayores, y los cálices menores, ¿sí?
pierden otra vez esa concavidad y se hacen más convexos o gorditos o dilatados. Y en el grado 4, esta dilatación está marcada, que es lo que algunos textos lo llaman pata de elefante, ¿sí? Porque se estructura el parénquima renal. Yo ya no veo la forma del riñón normal, ¿sí? Acá, en este caso, el parénquima renal está conservado, pero acá no está disminuido de tamaño. Esto nos indica, estas hidronefrosis y grado 4 nos marcan cronicidad de una obstrucción, ¿sí? Para llegar a esto, al grado 4, tuvo que haber transcurrido un buen tiempo, ¿sí? Estas formas de grado 1, grado 2, grado 3 las podemos ver en pacientes agudos o subagudos de obstrucción, bien sea por litiasis o algún otro tipo de patología. Más de lo mismo, dilatación piélica en el A y en el B. Acá vemos ya cómo hay dilatación de los cálices mayores. Acá hay dilatación de los cálices menores, cálices mayores y la pelvis, y un grado 4, donde hay desestructuración del parénquima renal, disminución de su parénquima, de pérdida de la diferenciación córtico-medular y marcada dilatación de los cálices menores. Esto que está acá es un corte transversal de esta figura B que tenemos acá. Esto es lo que es la pelvis renal en corte transversal por ecografía.